¿Qué tal, León? Bienvenido nuevamente. Oh, Bien, sí, aquí contentos de sí, estar. perfecto. Muy bien. Acá nos están Bueno, preguntando, ¿no? Justo en el chat, están sí, sí, sí. hablando del el nombre de Dios, ¿no? Y como tal, no, o sea, según el Antiguo Testamento, no tiene Ajá, un nombre, ¿no? Simplemente se le denomina, ajá. hay la variación, ¿no? Hashem, Elohim, pero no tiene un nombre así específico, no aparece. Es más, el Antiguo Testamento, que está escrito, ¿no?, en hebreo, eh, Ajá. no contiene vocales como tal, entonces no se sabría exactamente el O nombre, sea, ¿no? Yahvé es un error de traducción, me parece, ¿no? Lo O que pasa es una que antojadiza. lo componen consonantes más no vocales, entonces como tal no se podría saber el verdadero sonido de No, pero cómo se sí está en pronunciaría. algunas versiones. Yo lo que leí es que es como un. Le pusieron eso como para poder pronunciarlo, ¿no? Porque como Ujú. no tiene, como tú dices, como son solo consonantes. Pero incluso creo que en la Torah, no sé, sácame de la duda, no se puede ni siquiera pronunciar, así fuera Yahvé, tampoco podrían decirlo, tienen que decirle Adonai o Hashem, ¿no? O O sea, sea, no se está puede en el escribir texto, pero ni, no ni puedes leerlo, pronunciar ¿no es cierto? en vano el nombre de Dios, ¿no? Y Pero también sí está en el texto, pero no lo puedes, o sea, creo que hay indicaciones, ¿no? Que cuando estás leyendo ese texto no puedes evocarlo fonéticamente, o sea, hay está mucha gente que, mentalmente por sí. ejemplo, no le dice Elohim, sino en vez del H lo cambia por una K, ¿no? Entonces ya no lo estás pronunciando directamente, sino estás algo similar para no pronunciarlo así en vano. Ahora, recordemos que también existen pasajes en el cual te comentan que los diferentes nombres de Dios y según la longitud de estos nombres, que Ajá. tendría varios, abren este tipo de puertas de algún poder que tiene, ¿no? Hay hay esta parte en la cual no existe esta copa que uno escribía el nombre y según lo que, si estabas mintiendo o no, eh, ibas a tener un castigo o una bendición según lo que pasaría, ¿no? Entonces, vemos que carga un poder y como tal, por eso no se puede pronunciar como es. Entonces, es la parte. Oh, pero en todo caso, la traducción esta que siempre hemos leído, yo soy el que soy, eso también sería falso, algo así. Es las interpretaciones que se le dan a las palabras que acompañan, ¿no? Entonces, no es que sea ni verdadero ni falso, sino que es como se interprete. Pero no sabemos, nadie sabe en realidad el verdadero nombre de Dios. Sí, es interesante, ¿no? Porque incluso hay cuentos sobre esto, ¿no? ¿Cuántos? Los mil nombres de Dios, bueno. Y hay justo una información que salió hace poco y creo que ya todo el mundo la conoce, que en realidad, bueno, lo escuché, ¿no? Supongo que es falsa, pero me parece interesante que el llave en realidad eran como, claro, consonantes, pero que uno, o sonidos guturales que uno hace cuando respira, ¿no? Ya. Claro, Esa eso ya, situación, pero ese yo creo que ya jadeo, ese es un poco más forzado, ¿no? Ya sí, tratar pero de me gustó mucho claro, es porque interesante por el sonido de la respiración, dice, ¿no? La sí, porque inhalación y está en todo, o exhalación. sea, el nombre Sí. de Dios es sagrado y todos lo estamos pronunciando todo el tiempo porque es lo que da vida a todos los seres vivientes, ¿no? La respiración, ¿no? Entonces, no sé qué tan cierto es, pero bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, circuló. Ahora, sobre este Dios, yo te hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que es el mismo Dios que adoraba Moisés, al mismo Dios del Génesis y al mismo Dios de Abraham, ¿no? Y creo que esos son esos tres grandes momentos donde aparece este Dios con fuerza en la humanidad, ¿no? Al margen de,
o sea, por un momento pensemos que estos personajes han existido, ¿no? ¿No? Porque también está la idea de que, bueno, Adán no ha existido, es solamente una, una leyenda folclórica y tomada de otros pueblos, ¿no? Que son los, eh, los de Ur de Caldea o los pueblos de Mesopotamia. Incluso dicen que viene del Gilgamesh, ¿no? Y otros textos antiguos. Entonces, como que el autor del Génesis toma, ¿no? Un poco de la cultura popular y hace su versión del Génesis. Pero al margen de eso, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros que es el mismo Dios? Porque hay una guerra entre, justo estaba viendo algunos canales de este tipo y contaban, ¿no? Que había eh, una guerra entre bueno, tantos descendientes que han habido de los patriarcas y cada uno a veces ya tenía su propio dios o decidía adorar otros dioses, ¿no? Rápidamente. Y entonces, ponerle un nombre, ¿no? Yahvé, o otros le dicen Jehová, que es todavía posterior, ¿no? Esta adaptación. Era uno más en el Olimpo, ¿no? En el Elyon, ¿no? Y era un hermano, digamos, ¿no? Y cada dios tenía una jurisdicción, pero al final como que triunfa este dios único a través de reforzada esta idea con los profetas y deciden adorar a ese dios cuando era válido también adorar otros, ¿no? Porque eran como hermanos, ¿no? Por eso te digo, ¿cómo estar seguros que es el mismo dios que aparece siempre? Bueno, primero en pantalla pueden apreciar en hebreo, ese sería Ok. el nombre, ¿no? Ahí sale, se lee de derecha a izquierda Ah, qué y genial. la primera es la Yud, como una Y, ¿no? Luego el segundo carácter es la Hey, ¿no? Que es como una H, pero eh, Ajá. como una H, ¿no? H, Hey. Ah, sí, recién la Luego veo. la Ah, que qué parece genial. un palito es la Vav, que es un V. Por eso es que mucha gente dice acá Jehová, ¿no? Jehová. Pero es una fonetización de la palabra, ¿no? Entonces, esas serían las consonantes del nombre, más no, no se sabe cómo, cómo poder pronunciar esta palabra, ¿no? Repito, Oh. de derecha a izquierda, Yud, H, Ah, ok. V, H. Por eso la gente dice Jehová, ¿no? Así que está interesante Wow. para el que quiera aprender un poco de hebreo. Pero, y esta pregunta que te hago, o sea, ¿tú qué opinas, no? O sea, es el mismo, es la misma personificación, o sea, es Bueno, la misma entidad. en todo el Antiguo Testamento, que también denominado la Torá para los judíos, sí, es el mismo Dios. Ahora, si quieres tener una prueba fehaciente o específica que sea el mismo fuera de este documento, más allá de lo dogmático, no, no habría cómo presentarlo de esa manera. Entonces, pero se sobreentiende del texto bíblico que es el mismo, ¿no? El que aparece desde la creación, ¿no? Que empieza, ¿no? Desde el Génesis, como tú dices, ¿no? Bereshit en hebreo, ¿no? Desde el comienzo. Bereshit bara Wow. Elohim et hashama- no, todo el Tashama todo lo que viene siendo la creación del cielo, la tierra, todo. Claro, incluso por eso mismo, ¿no? En el mismo Génesis, algo que siempre se ha dicho, y de repente tú, como tienes algunos estudios en eso, nos puedes aclarar de que se habla del famoso, no, el Eloja o Eloya o Elohim, ¿no? Ujú, O sea que yo he escuchado esto mucho, ¿no? Sobre todo en las teorías extraterrestres, ¿no? Que te dicen de que, claro, o sea, Dios es un organizador de un mundo en tinieblas, prácticamente una entidad superior que crea al hombre. Por eso sería interesante empezar desde el Génesis, ¿no? Porque creo que eso abriría mucho el panorama. Y entonces es una deidad que en 7 días, que es simbólico, ¿no? Cada día hace algo
Y entonces dice en una parte, ¿no? Hagamos al hombre, me fui, no sé por qué. Ya regresaste, voy a volver a girar tu Ok, imagen. ok, están pasando, están ocurriendo situaciones, no sé qué pasa. No, Dios es poderoso, nos está ahí. Claro. No, sino que iba esto, ¿no? Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, eso era como que Elohim, el plural de algo. Entonces, ¿cómo explica, por ejemplo, en el dogma católico, lo que te dicen es, no, lo que pasa es que ahí está hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque es Dios uno, Dios trino, ¿no? Y era el verbo al inicio y el Espíritu y Dios. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es más, es una prueba de que Jesucristo existe desde el Génesis, ¿no? Es una prueba de que Jesucristo existe desde el Génesis. Se hizo como que zoom, ¿no? Sí, se ha hecho un zoom. No sé por qué. Igual la otra vez, ¿no? Creo que si me alejo, no, cada vez está peor. Te vemos más. Dios mío. A ver, aquí yo lo. Bueno, hasta ahí puede ser, ¿no? Y ya. Sí, Sí, bueno, no sé, creo que llega la gente los 15 minutos y está pases. haciendo unas preguntas. Recordemos que estamos hablando, no estamos trayendo debates sobre la existencia, sino estamos presentando el tema, ¿no? Entonces, No, sí, claro. claro, no, porque para que no, Pero yo la te hacía esa gente, pregunta. sí, dime la pregunta, sí. Bueno, no, yo te hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú que has estudiado el idioma un poco de este plural? ¿Cómo se explica que al inicio habla como que fuera un grupo de seres? Otros dicen que no. Esa era como la junta de los, o sea, Dios organiza todo, pero son los ángeles, ¿no? Que se encargan de organizar el mundo. Por eso dice, hagamos al hombre. Es como que Dios manda a sus empleados y bueno, los empleados van genéticamente creando la existencia. O sea, ¿cuál es la explicación real, verdadera de por qué habla en plural de Dios? ¿Por qué Dios es plural? Bueno, ¿O eh, estamos mal? no, o sea, Dios como tal es único, ¿no? Lo que dice el Antiguo Testamento. eh, el, la forma de expresar en la traducción es donde ya comienza a variar este tipo de interpretaciones. Déjame nada más responder unos mensajes aquí del chat. Bueno, Eh, acá, sería bueno avanzar con el tema, pero bueno, está sí, bien. no, simplemente para que entiendan que vamos a hablar en el contexto primero del Antiguo Testamento y luego vamos a ir avanzando para que no, porque hay una especie de discusión de ese tipo. Entonces, Mejor eh, para que haya más tráfico. claro, entonces aclarado el punto que vamos a empezar desde el inicio que viene siendo el Antiguo Testamento. eh, Solo hay un Dios, no hay múltiples y al usar el plural sí no me queda claro en ese sentido porque hay muchas veces se utiliza el plural como una forma eh, respetuosa de hablar, no quiere decir que haya más gente, ¿no? Simplemente en Oh, hebreo cuando usas el plural es ah. algo de respeto, ¿no? O sea, como decir usted y no tú, ¿no? Como cuando Entonces, nosotros decimos, hablamos de nosotros mismos, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a tal lugar, pero bueno, te refieres a ti, como para claro, no ser tan correcto, ególatra, digamos. correcto, correcto. Aunque para hacer un libro exacto no se entiende eso bien, ¿ah? Porque si es que tenemos que creer al pie de la letra en el texto, es un poco extraño. Pero bueno, pero esa sería la explicación, que es un tema de respeto, no tanto de que hay una pluralidad de, Bueno, como lo dicen los católicos, de una desde el trinidad, ¿no? conocimiento que tengo, es desde mi perspectiva, ¿no? Yo tengo entendido que en hebreo cuando se habla en respeto se habla en plural. Ahora podría ser una interpretación de la traducción, más el Claro. texto como tal es la palabra de Dios y como tal las interpretaciones que le demos a partir de eso podrían quedar en
un poquito ya la especulación, más no debería de tener alguna repercusión en la interpretación de que Dios es único, ¿no? Ahora, de que Dios tenía ayudantes, sí, pero esas eran sus propias Oh, creaciones, ¿no? No, se wow, hablan de estos seres, muchos hablan de los nefilim, ¿no? Dios mío. Nefilim, ¿qué son los nefilim? Nefilim viene de la palabra nafal. Nafal significa caer. Entonces, ¿de dónde caen? Del cielo, ¿no? Caen. Entonces, por eso se les llaman nefilim. Ah, Nefilim también es plural, ¿no? Los caídos, nefilim, los que cayeron, pues, en hebreo. Entonces, es importante también saber estas palabras para muy que bien. la Entonces, gente... ya más o menos estoy entendiendo por dónde podría ir un poco el programa, porque, o sea, hablar un poco de la Tierra, o sea, cómo conciliar la opinión de los científicos y la opinión bíblica, ¿no? Que es interesante, ¿no? O sea, el mundo, la Tierra tiene millones de años, ¿no? Ujú. Entonces, tuvo millones de años con los dinosaurios y de pronto hemos aparecido los seres humanos en el último segundo, ¿no? De este gran calendario cósmico. Y es que con los humanos aparece Dios, ¿no? Entonces, o se manifiesta esta entidad tan poderosa, ¿no? Entonces, ¿cómo era la tierra en esos días, ¿no? Cuando surge Adán y Eva, querido León, la habitaban otras sociedades, por eso te planteaba, ¿no? Al inicio, Dios crea al hombre, Adán y Eva, a Caín y Abel, pero cuando Caín desvive a Abel, ¿no? Lo mata, entonces Caín es expulsado y él funda una ciudad, tiene esposa, hijos, pero ¿con quién? Pues si Eva, hasta ese momento, bueno, tuvo hijas después, pero ¿con quién se casa Caín? ¿Qué humanidad era en la que vivía Adán y Eva? ¿Cómo lo interpretaría el antiguo conocimiento de la Torá, por ejemplo? Bueno, hay que entender el contexto. O sea, cuando se habla de la creación de estos primeros, primero Adán, ¿no? Y Eva, eh, vienen siendo los primeros eh, seres que Dios los crea a su semejanza, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el, existen en la Biblia, ¿no? Hay unos pasajes que no te especifican, pero se encuentra con otros, llamemos así, seres, e incluso interactúa tras ser exiliado por haber, ¿no? matado a su hermano, ¿no? Entonces, por eso es que también le pone un distintivo, ¿no? Para que lo identifiquen como tal. Entonces, En la mano y en la frente, claro. entonces se sabe, ¿no? Que, bueno, esto viene en Génesis, eh, o sea, cuando Caín le dice, o sea, cualquiera que lo vea, ¿no? Va a tratar de matarlo, hallarlo en el sentido de que podría existir tras esta señal una venganza hacia él, ¿no? Entonces, sí, Wow. se tiene, se tiene esa, o sea, existían también, ¿no? Más no, más no, ¿cómo se dice? Más no los especifica a cada uno de ellos, ¿no? Pero por eso te preguntaba, o sea, ¿cómo concilias esto con la ciencia? ¿O es irreconciliable? De repente No, eres no, una no, o sea, persona hay que que cree, no. entender que La los Biblia hay que tiempos entenderlo como bíblicos, algo ¿no? de fe, Hay ¿ok? tiempos, los tiempos bíblicos, o sea, no es que un día en la Biblia, o sea, se creó en estos 7 días, equivalen a 7 días de 24 horas como nosotros los conocemos, ¿no? Ah, no, eso ya sería ser un escajadillo, ¿no? Claro, Saludo para escajadillo, que está, bueno, ya no voy a emitir calificativos, ¿no? Pero claro. Entonces, no, yo iba un poco más amplio, porque por ejemplo, mira, León, o sea, lo que te planteo es que en la ciencia se ha hablado de la Eva mitocondrial, por ejemplo, ¿no?
que es como la primera humana, o sea, el primer ser viviente ya con nuestro ADN, Homo sapiens sapiens, que digamos lo que podemos rastrear como que es de, no, no es que descendemos del mono necesariamente, sino de un tipo específico de homínido. Esa es la famosa Eva mitocondrial y le han puesto ese nombre precisamente porque haciendo un guiño al Génesis también, ¿no? Como que podría conciliar tal vez, mira, o sea, lo digo ya sin rodeos, ¿no? Hubieron en la Tierra muchos grupos de homínidos, pero donde Dios pone la conciencia es en el Homo sapiens sapiens. Es de todos los homínidos que Él va a elegir como el pueblo sagrado, ¿no? Como el pueblo escogido, como a su Adán, su Eva, los dos primeros Homo sapiens con conciencia superiores, diferentes a los otros grupos de homos que han existido, ¿no? Que hemos convivido con 10, 11 tipos. Entonces, yo encuentro ahí bastante credibilidad al relato bíblico, ¿no? Porque en realidad yo pienso que la Biblia te está hablando como las leyendas de los incas, de cosas ciertas que han pasado hace tanto tiempo que ha quedado la historia en esas, si quieres, fábulas, pero hay historia ahí, detrás de eso hay una verdad. No lo veo tanto como un relato meramente religioso y fantasioso, ¿no? Bueno, Yo considero que es algo real y o hasta sea, acá científico. hay dos puntos que tienes. Cuando hablas de que Caín se encuentra con otras personas, hay dos especies de corrientes, ¿no? Una es la, la hipótesis de que existían humanos o gentes similares antes de Adán, que habrían sido los que él se habría encontrado, ¿no? Esa es una teoría. Ya, pero ojo, Y ojo, la otra, ahí para sí, un ratito, ahí para un ratito, esos no serían nada de Dios. no, pues esa es una corriente que dice eso. Claro, no, no está muy bien, pero La ah, explicación sería la siguiente. Eh, como Adán y Eva vivieron muchos siglos, lo que se habría encontrado Caín después serían los propios otros descendientes de Adán y Eva que estarían, o sea, mejor dicho, sus familiares descendientes de Adán y Eva, que él se volvería a encontrar en esta tierra. No sé si me explico. sí, de hecho, como te digo, en esta serie que da de Génesis de Red Record de Brasil, por ejemplo, cómo solucionan eso es que Adán tiene y Eva tienen al comienzo muchos hijos, o sea, mejor dicho, tienen a Caín y Abel y tienen a muchos hijos más, ¿no? Claro, Y posteriormente. sobre todo hijas, ¿no? Pero salen rebeldes las hijas. O sea, prácticamente te habla de que el primer grupo de mujeres rebeldes, amazonas, son hijas de Adán y Eva y son expulsadas antes de Caín y Abel. Y estas hijas de amazonas van a vivir a una ciudad, a un pueblo, ¿no? No muy organizado, por cierto. Y cuando Caín mata a Abel, él huye donde sus hermanas. Entonces es donde se casa con sus hermanas. Pero mira que es un pueblo ya o de mujeres expulsadas del paraíso, bueno, ya no del paraíso, ¿no? Nos hemos saltado esa parte un poquito, ¿no? Pero expulsadas todavía de los límites del paraíso hacia otros pueblos, ¿no? Y entonces ahí llega Caín y funda la primera ciudad, pero, o sea, estamos es interesante porque, por eso te digo que en el Génesis hay algo de verdad, porque te habla de que el ser humano, Adán y Eva eran, en el jardín del Edén eran nómadas, ¿no? Caminaban, estaban desnudos si quieres, contemplando la naturaleza, en un paraíso verde, en un vergel, ¿no? En el jardín del Edén. Y luego pasa el pecado, ¿no? Donde ellos toman conciencia y se visten. O sea, mira cómo pasan de... Es que el proceso de los homínidos es muy interesante, ¿no? Como, digamos, se le cae el pelo a los homínidos y tienen que cubrirse con pieles, ¿no? O sea, realmente la Biblia es un manual de la historia, ¿no? De antropología. Y luego son expulsados del paraíso por un ángel, bueno, pecan a través de un demonio, de la serpiente, no dicen la serpiente, ¿no? O bueno, creo que sí, no sé. En hebreo, Nahash. Y estas, ¿de arena hash? ¿Cómo? Nahash, serpiente. Ya, de los Nahash, ajá. Pero, curiosamente, bueno, sería extenderme muchísimo, pero en los primeros dibujos que hacen de la serpiente,
que esto está en pueblos acadios, en pueblos que estamos hablando un poquito de babilónicos, ¿no? Esa serpiente en realidad tenía patas, cola, no sé si alas, pero tenía cuatro patas, ¿no? Y tenía cola. Y luego va perdiendo esa capacidad. O sea, lo que te dicen incluso es de que ha podido existir una raza muy diferente de serpientes con extremidades, como un reptil, ¿no? Y luego se vuelve serpiente porque, y es curioso cómo esto encaja en el relato bíblico que le dice te arrastrarás. O sea, la serpiente no siempre se arrastró, era como un dragón de Komodo, ¿no? Y luego pierde sus extremidades y se vuelve una rastrera, ¿no? Es interesante, ¿eh? Y luego mira cómo ellos son expulsados del jardín del Edén con una flamante espada de fuego. Y esta espada de fuego, según algunos especialistas, dicen que refiere que podría ser este cambio climático que ocurre en Egipto. Se habla mucho ahora del famoso Egipto verde o el Sahara verde, el Sahara rojo. Entonces hay un paso entre el Sahara verde y el Sahara rojo. Sabemos que el desierto del Sahara es pues uno de los más grandes, unos climas pues inhóspitos del planeta, pero en un momento eso fue selva, lo mismo que pasa con Caral. Y esa espada de fuego representaría el cambio climático de la, digamos, del calor, de este calentamiento global de esa era. Y es donde a ellos, de ser nómadas que comían lo que querían, recogían hongos, probablemente que está la famosa teoría del mono drogado, los seres humanos adquieren la conciencia por comer del fruto prohibido, que no era una manzana, sino eran hongos, porque es lo que crece en el excremento de los animales, y como el humano era recolector, no el mono o los homínidos no iban a los árboles, ellos caminaban por grandes estepas. Los monos que van a los árboles es por los depredadores, por cuando huyen de las grandes estepas, cuando ocurre este calentamiento global. Entonces, lo primero que comen son los hongos y tanto consumir esas sustancias que están ahora en nuestro cerebro como neurotransmisores de la dimetiltriptamina, es que tomamos conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y pasamos de eso, de ser nómadas, a ser agricultores. Y mira, curioso porque agricultor es Abel. Perdón, agricultor es Caín y luego ya viene la ganadería, ¿no? Que es algo que nos estabiliza, ¿no? Y ahí vendría también la ganadería con Abel. O sea, creo que solamente en esos pequeños pasajes del Génesis hay una gran clase de antropología. No sé qué opinas de esto, Leo. Bueno, hay que ver varios puntos, ¿no? Uno es sobre, si queremos ver punto por punto de lo que nos estabas contando, sobre, por ejemplo, la serpiente, según la tradición judía sí tenía patas, ¿no? Wow. Ahora, específicamente, por ejemplo, el fruto prohibido no fue una manzana, sino es un fruto como tal, ¿no? Pudiendo ser varias posibilidades de este fruto prohibido. Entonces, hay una, hay una parte que sale en hebreo, ¿no? Que decía, pierna es regel, ¿no? Entonces, pata sería regalim. Entonces, hay una parte que está escrita en hebreo que dice regalim ayalo, o sea, que tenía piernas, ¿no? Patas para tal caso. Entonces, por eso te digo que a veces, si lo vemos desde la parte traducida al español, muchas veces pierde ciertos matices de las palabras originales. Entonces, las interpretaciones que se le da a partir del español son diferentes a las interpretaciones que le das si es que lo lees en hebreo, porque va perdiendo significados a la hora que lo estás traduciendo, ¿no? O se va contaminando, ¿no? O se Correcto. va popularizando. Claro, Yo porque en ¿quién lo el sentido de traduce, pop, no? ¿no? Claro, le pones una palabra y ya no es, pues, ¿no? Claro, Y ya fuiste. claro. Entonces, Eh, en ese pero volviendo a sentido, la serpiente, solo por la serpiente, ¿ese era Satanás o el demonio, el diablo, el maligno, el opositor, el adversario? ¿Ese era Lucifer?
Bueno, específicamente no tengo entendido que ese sea el punto de la serpiente, pero es el ente que va a corromper a Eva y a partir de que ingiere este fruto va a ser que ahí recién van a darse cuenta de, no de, por ejemplo, que están desnudos, todo eso, esa parte, ¿no? Entonces es un ente que corrompe, más no específicamente como un ente como Satanás que le llamas tú, ¿no? Porque creo que, claro, hay una gran diferencia, ya sabemos, ¿no? Entre Satanás, el demonio, el ángel exterminador. O sea, creo que sería, pues, simplemente yo no quisiera entrar en demonología ahorita, solamente dejarlo como que, creo que todo el que ha visto una película de Semana Santa del Génesis sabe que detrás de la serpiente está el demonio o el diablo o Lucifer. Incluso es interesante porque, por ejemplo, en esta novela que dan, esta serie del Génesis, empieza con los dinosaurios, ¿no? O sea, a mí me alocó porque se ve que están los dinosaurios y Dios manda un meteorito, ¿no? Los destruye para preparar esta tierra para nosotros. Eso no está en la Biblia, ¿no? Y me parece que los evangélicos en este caso que hablen de eso me parece muy transgresor, ¿no? Porque es algo que está fuera de la Biblia, que ellos son bastante, digamos que se ajustan mucho a eso, ¿no? Pero se inventan un poco, ¿no? Como que están los grandes reptiles en la tierra es un caos y Dios lo organiza a través de un meteorito que los extingue. Y ese meteorito, León, no es un meteorito cualquiera, sino es Lucifer, ¿no? Porque previo a eso te enseña de que Dios crea a los ángeles en el cielo, o sea, antes del Génesis, ¿no? Crea un grupo de ángeles y un tercio de ellos se rebela, ¿no? Con un Satanás, ¿no? Con Lucifer, ¿no? Que era Luzbel, y es derrotado muy rápidamente por Dios y enviado y castigado a la tierra, ¿no? Y entonces queda muy malherido ahora ya no un ángel, sino un demonio, y queda hecho, como te digo, en esta serie se ve que queda hecho, pues, como que quemado, ¿no? Totalmente quemado. Y es cuando quemado, así en ese estado que conoce y envidia a Adán y Eva, ¿no? Y utiliza una serpiente para hacer su drama ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que no está en la Biblia, ¿no? Pero no sé qué opinión tú tienes, yendo un poquito más atrás, sobre este gran conflicto cósmico entre los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿Tú crees que ha ocurrido esta gran batalla, que existió un Luzbel, existió un Gabriel, un Rafael y pelearon y originó esto, el destierro? Bueno, el destierro de los humanos se da a partir de este episodio como tal, de la tierra prometida que perdón, desde del Edén, llamémoslo así. Entonces, si queremos hacer el paralelismo vamos, retrotraernos a ese punto con la interpretación cristiana del diablo, de Satanás, es ya posterior a este texto original, que llamémoslo así cuando digo original, al Antiguo Testamento. Entonces, simplemente la serpiente para este caso no va a ser Satanás, sino va a ser un animal, un ser muy, muy inteligente, ¿no? Tan así que va a hacer que Eva peque, ¿no? En ese sentido, influenciarlo. Y como tal, aquí habría un castigo hacia ellos en el sentido de que va a bajar su jerarquía de inteligencia, ¿no? Entonces, Wow. eh, la interpretación rabínica eh, va a ser una inclinación de este ser hacia el mal, ¿no? No necesariamente Satanás, no un demonio, y eso es lo que se llama el Yetzer Hara, ¿no? Entonces, eh, hay otros textos que sugieren también que un ángel vendría siendo ¿no? Que a veces que se le llama Samael, ¿no? Dios mío. Eh, habría usado a esta serpiente para atentar a Eva, ¿no? Entonces, pero bajo esta interpretación, la serpiente sigue siendo un animal,
pero no un ente maligno como el Satanás eh, que se refiere en los textos cristianos católicos. Entonces, en, Ujú. en hebreo, Hasatán no es un nombre propio, sino es una especie de título que viene siendo como el acusador, el El adversario, adversario. no es un demonio, ¿no? Entonces las visiones acá cristianas de un ángel caído en esta rebelión cósmica, para el judaísmo, los ángeles no tienen este, llamémoslo así, este libre albedrío, ¿no? Entonces no tienen esa potestad de rebelarse y más bien Satán es más visto como una especie de siervo que cumple un rol específico, ¿no? Asignado por Dios, eso es lo que tú te refieres. O sea, no. Hay que ver la interpretación que tú le das a la pregunta. O sea, ¿es así, es un ser maligno o es un ser que es encargado de. El de Job, ¿no? Hablas en que en Job, por ejemplo, se ve ese rol, ¿no? De al acusador, que incluso comparte conversaciones largas con Dios, ¿no? Y le dice, mira, si a Job le quitas esto y aquello, pues le va a pasar esto. Y Dios dice, oye, buena idea, Claro, ¿no? pero Entonces creo ahí que en no es eso, una relación claro, pero en de el libro de enemigos, Job, ¿no? ahí, llamémoslo así, Satanás o Satán va a necesitar el permiso explícito de Dios para poder Peor actuar, aún, pero peor no aún, lo o puede sea, hacer, no lo puede hacer por sí solo. pero son brothers. O sea, lo que voy, son parte del mismo gobierno, ¿no? Es el zar anticorrupción. No son como Pero tan... necesita ese permiso, ese poder explícito de Dios para poder actuar. Entonces no es una fuerza, llamémoslo así, maligna, ni tampoco es el enemigo de Dios. ¿Dónde surge eh, esta confusión? Ya no sería en el mismo texto bíblico, sino ya del texto ya existiría esta asociación de entre Satanás y la serpiente, pero no. Pero ojo, que, o sea, eh, al margen de los cristianos y todo, hay más textos que han quedado fuera de Claro, la Torá, ¿no? pero Hay textos son, complementarios claro, estos y cultura popular de la época. son textos de literatura, pero ya serían considerados apócrifos, ¿no? No serían, son textos generalmente asociados que aparecen post Segundo Templo. Entonces, Ah, ok, qué fue interesante. más recogido por por el Pero no me cristianismo. refería tanto a eso, sino a los textos de otras culturas paralelas, ¿no? Ujú. También, o sea, es que había toda una cultura, porque el pueblo judío no era el único, ¿no? O sea, compartían el mundo con otras culturas y Claro. en otras culturas se manejaban algunos conceptos como hasta universales, como el famoso diluvio universal, ¿no? Entonces sí se manejaban Claro, pero algunas hay que entender filosofías acá, por ejemplo, que similares. cuando se habla del judaísmo, ¿cuándo empieza el judaísmo, no? Ah, ok. Porque no es que desde el inicio son judíos, ¿no? O sea, Hay que Abraham no ver. era judío. Abraham es el primero que se da cuenta, ¿no? Acá esta especie de relato que dice, ¿no? Que estaba en la tienda de su padre, que tenían muchos ídolos, y él agarra y destruye todos estos ídolos, y su papá le pregunta, oye, ¿por qué han destruido todo, no? Entonces le dice, se comenzaron a pelear entre ellos, ¿no? Sí, con Nacora y con toda la No, pucha, gente. se reventaron entre todos los ídolos. No, pero si no son nada, cómo se van a por eso, pues no hay. Entonces ahí la idea del monoteísmo nace ahí. No es que el judío automático es a partir de él. No, Después pero van a como venir hablaste los del templo, o sea, patriarcas, las cosas, y después va a ser. Salomón, David, ¿eran judíos o no? Sí, eso ya es posterior, ¿no? Pero estamos Claro, pero hablando. a eso me refería, o sea, que ellos han, incluso Salomón, bueno, según lo que he leído, violó varios preceptos que él mismo creo que había puesto, ¿no? O Dios, ¿no? Directamente de preservar un poco o sea, no mezclarse con otras mujeres idólatras, ¿no? De otros reinos, y él tuvo hijos cualquier cantidad con quien le dio la gana, ¿no? Y aún así era favorito, ¿no? Preferido de Dios, creo, pero bueno.
Pero, o sea, a lo que voy es que en ese mundo antiguo, o sea, convivían con otras, por decirlo, textos de apoyo, ¿no? Que no necesariamente estaban en, no sé si en la Torá o en la Biblia o como querramos entenderlo, pero que sí eran de dominio, no había tanta necesidad de, o sea, de referirse a ellos porque estaba integrado a su cultura, o sea, sabía, es como hace como 100 años todos sabíamos, bueno, todas las personas sabían toda la literatura y filosofía griega y romana, ¿no? Y la decadencia de esta cultura es que ya nadie sabe ni quién fue, no sé, Teseo, ¿no? Incluso hay libros donde ahora hay que explicar muchísimo eso, pero en los libros antiguos pues se asumía que eso era de dominio de todos, ¿no? Bueno, para explicar un poco lo que me habías dicho al inicio, o sea, Sí, sí, por favor. convivían conjuntamente muchísimas personas en este mundo, ¿no? Es recién donde Abraham, ¿no? Se destaca de los demás como monoteísta y en aquel Ajá. tiempo se les llamaba hebreos o israelitas, ¿no? No era el término judío. El término judío Ok. va, eh, va avanzando, va evolucionando. Recordemos que hay la tribu también de Judá, ¿no? Que son los descendientes de, de Judá. Entonces, que son de los 12 que vamos a llegar en un momento, son las 12 tribus de Israel. Entonces, estrictamente el término en hebreo Yehudí era el judío, era descendiente de la tribu de Judá, no de las otras 11 tribus. Ahora, recordemos también, mucho ahorita se habla en el conflicto de Medio Oriente, que se les dice, no, ustedes no pertenecen aquí, que no sé qué, ¿no? Pero hay mucha gente que ignora el pasado histórico de esta región. ¿Y en qué sentido? Lo que ahora le llaman Cisjordania, ¿no? Es lo que era la región de Judea y Samaria, ¿no? Entonces, hay que entender que esta zona era la que le perteneció al reino de Judá, ¿no? Porque tras la muerte del rey Salomón, se va a partir en dos, ¿no? La parte del norte de Israel, que Ajá. está, eh, ¿cómo se dice? Conformado por estas 10 tribus, y el sur, ¿no? Viene siendo la tribu de Judá con Benjamín, ¿no? Entonces, parte de la tribu de Leví y su capital, Jerusalén. Entonces, eh, a partir de esta partición, llamémoslo así, estaban los judeanos, ¿no? Que estaban al sur de Judá, de Yehudim. Entonces, ahí es un término más geográfico, político, que religioso, ¿no? Luego va a venir pues la Wow. caída de toda esta zona, ¿no? Pero bueno, te fuiste un poquito adelante, o sea, incluso si quieres hablar de Abraham, es interesante porque, bueno, ahí nos hemos saltado bastante entre Adán y Abraham, ¿no? Pero en medio de eso han habido dos momentos muy puntuales en la Biblia, muy interesantes, ¿no? El tema del diluvio universal de Noé, que no se explica, por ejemplo, de dónde aparece Noé. Y no está en la Torá, ¿no? No sé si quién fue su padre, pero cómo nació Noé. No está, ¿no? Simplemente se asume que Noé, que todo el pueblo antiguo sabía quién era Noé, pero hay textos alternativos y hay varios, ¿no? Donde se habla de Lamec y un poco cómo él recibe la anunciación, que se parece un poquito a... hay ahí sus similitudes con otros nacimientos, ¿no? Extraños como el de la Virgen María, ¿no? Con la anunciación de Jesús o con incluso Juan el Bautista, pero eh, Lamec tiene su esposa, se va de viaje y cuando regresa su esposa ya había tenido a Noé, ¿no? Está embarazada. Y dice, pero si yo me he ido hace un año,
¿Cómo vas a tener un hijo? ¿Cómo vas a estar embarazada de 3 meses, ¿no? Es una broma, ¿no? Es una broma. Entonces, no, un extraterrestre lo hizo, le dicen, ¿no? Bueno, Y eso se escucha hasta hoy en día, ¿no? Había un caso así bueno, que al final no era extraterrestre. en el Pero ese, caso, ese pasaje no está. no, pero, o sea, por ejemplo, Noé en el Antiguo Testamento es Noaj, ¿no? Entonces, Ajá, él es descendiente directo de Set, que es viene cierto. siendo el tercer hijo de Adán y Eva, ¿no? El De que van a nacer Matusalén, creo, y después de de, Enoch, ¿no? el que van a nacer después de Abel y de Caín. Ahora, este Claro. origen se va a detallar directamente en el primer libro de la Torah. Recordemos que son 5 libros, ¿no? En hebreo, No, Bereshit, el pero primero. está ese pasaje de que se va el papá a hacer sus cosas, regresa y ya está el... Y le dicen, ¿no? Él es hijo de un resplandeciente. Bueno, Y él contempla que... lo que yo conozco viene siendo Noah, el descendiente décimo de esta generación, de la humanidad. Imagínate. Y, y vienen siendo, pues, viene, ¿no? Adán, el tercer hijo de Adán, que viene siendo Set, Enoch, Cainán, Mahalel, Yared, Enoch, que es Hanoch, ¿no? Que es ahí mismo se indica que desapareció porque Dios se lo llevó, ¿no? A Enoch, Luego viene, no, no, sí, sí, sí. Y luego a Hanoch, y luego viene Metusalén, ¿no? Que viene siendo el abuelo de Noah, o, claro, incluso Lamech le pregunta a Matusalén, oye, papá, ¿sabes qué? Mi mujer claro. me he ido de viaje y ya está acá con un chibolo, ¿qué hago? No, 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 no. Creo que incluso le dice, es un niño, ese niño va a ser la nueva humanidad, no, no, no lo bote, adóptalo y tenlo, ¿no? Y eso creo que no está en la Biblia. Bueno, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Bueno, en la Torah. Lo que nacen, cuando nace, pues la primera vez que se va a mencionar a Noah, Ajá. ¿no? Es en el Génesis, y ahí es donde le pone este nombre con este tipo de esperanza profética que va a ser Noah, que está relacionado a la raíz en hebreo que significaría descanso, consuelo, ¿no? Y aquí es donde, bajo este nombre, es como que la representación de que a partir de aquí todo lo que se obre, todo lo que se trabaje desde las propias manos, ¿no? Va a mejorar a partir de esta tierra que al final, pues, habría sido maldecida por, por este episodio, ¿no? Que habría ocurrido. Entonces, según la narración, se sufría esta, la dureza de trabajar esta tierra que anteriormente pues proveía todo y existía una creciente maldad, ¿no? Entonces, el propio Lamech espera que al arribo de Noah traiga este alivio a un nuevo comienzo y bueno, después va a pasar lo que nosotros eh, entendemos como el diluvio, ¿no? Entonces, después va a venir pues todo la parte del diluvio, como te digo. Noé viene siendo también designado como justo, que en hebreo es tzadik, ¿no? Ujú. Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Aparece su linaje completo y sí sale toda Pero no, no hay esa tradición, o sea, no, no, no se explica. O sea, a lo que yo voy es que así como Enoch fue llevado en cuerpo y alma al cielo, incluso él cuenta todo esto en un libro que es retirado, ¿no? Que es el libro de Enoch, ¿no? No, no forma parte no, no es considerado, no está dentro de los libros oficiales, ¿no? Sagrados, no por todas las culturas, porque me parece que para los etíopes sí, no sé, creo que por ahí escuché. Y ahí se detalla bastante la vida de los resplandecientes, de los ángeles, ¿no? Y es muy interesante.
No he estudiado a profundidad esto porque son varios textos, ¿no? Hay varios, ¿no? Incluso algunos modernos, que ya son demasiado actuales como para ser considerados, pues, de esa época, ¿no? Pero más o menos lo que te dan a entender es que hay una fuerte preocupación por parte de los vigilantes de mundos, de los ángeles, y estas castas, incluso hay un pedacito donde sí se les menciona en esta que ya hablamos, ¿no? De los Nephilim, ¿no? En la Biblia, ¿no? Es una partecita de que eso se extiende un poco más en el libro de Enoch. Y está esta tradición de que Enoch es descendiente de uno de estos resplandecientes, ¿no? O sea, y es curioso porque esta imagen se va a repetir con algunos otros embarazos extraños, ¿no? Como, o raros, ¿no? Milagrosos. El de Sara, ¿no? Saraí, que bueno, luego después es Sara, cuando la visita Dios mismo en el campamento de Abraham, ella no podía tener hijos, ¿no? Y ya tenía como 70, 80 años, no sé. Y es a partir de que llegan estos hombres que ella queda embarazada. O sea, a lo que voy un poco, yo lo llevo un poco al tema alien, ¿no? Siempre, porque, por ejemplo, lo de la serpiente, Sixto Paz, otras personas nos dicen, no, lo que pasa es que estos no eran pues la serpiente, no se han equivocado, son los reptilianos. Entonces, no es Satanás, es Satanel, ¿no? Que es un comandante de los reptilianos que llegaron en su nave espacial con los Anunnakis, los Nefilim y crearon al hombre. Mira cómo estos huecos convenientes argumentales, ¿no? Los han adaptado a las tesis extraterrestres. Y luego estos ángeles vigilantes del mundo son extraterrestres, ¿no? Y este embarazo milagroso de la esposa de Lamec, de Enoch, perdón, de Noé, es producto de extraterrestres, ¿no? Y entonces, prácticamente te están diciendo que Israel es un pueblo extraterrestre, ¿no? Porque incluso Jacob creo que es, ¿no? Pelea con Dios mismo, cambia el nombre de Israel si no estoy equivocado, entonces es parte de un contacto con extraterrestres, ¿no? Entonces hay un personaje, parece que es Jaime Rodríguez de Ecuador, que tenía un programa así, ¿no? Israel, la ciudad o el país del contacto con los extraterrestres, ¿no? Y está JJ Benítez también, ¿no? Un poco por eso te comentaba estas cosas, porque creo que la cultura popular hoy en día ha rellenado o ha acomodado un poco nuestro pensamiento hollywoodense, nuestra cultura pop de Star Wars, con esos pasajes bíblicos, porque y ya que hablabas un poco del Éxodo, esta nube que seguía ¿no? En el Éxodo, este Dios que aparecía entre portentos y rayos, bueno, la verdad es que parece contactos con otras inteligencias superiores, ¿no? Extraterrestres. Yo lo considero que estamos ante fenómenos inexplicables, ¿no? Que antaño era Dios, hoy extraterrestre, mañana qué será, ¿no? No considero que sean historias que hay que pasar por como meros cuentos, ¿no? Yo creo que firmemente que sí ha ocurrido algo Bueno, así. hay varias cosas que ocurren durante este éxodo, ¿no? La salida, como tú dices, esta torre de fuego, ¿no? Que los guía, ¿no? También el maná, que es este alimento que llega todos los días para la gente, ¿no? Entonces, vemos también los tiempos que ocurren, la propia concepción de la idea de que, por ejemplo, las tablas de la ley podrían ser vistas de distintos lugares, pero siempre te mostraba el mensaje independientemente de la posición de que las mirases, ¿no? ¡Wow! ¿No? ¡Qué Como loco! también estas propias tablas a la hora de ser lanzadas destruyen a este becerro de oro, o sea, con qué fuerza tendría que no solamente no eran de piedra, sino tenían un Hay un poder específico, terremoto, ¿no? creo, o no. Claro, Eh, tenían cuan- poderes, ¿no? o sea, son Tenían elementos fuerza. divinos que fueron escritos por Dios en el monte Sinaí, que dicho sea de paso, el monte Sinaí, para no ser un lugar de adoración, no se especifica dónde queda exactamente este lugar. Entonces, cuando ocurre esto, recordemos que sube 40 días y 40 noches Moisés, pero ya el pueblo como que dijo, no, ya no va a bajar nunca más, ¿no? Entonces le faltó una porción chiquita de tiempo
y cuando baja y aparece este becerro de oro, estas tablas lo destruyen y conjuntamente van a terminar pereciendo más, creo que son como 3.000 personas, ¿no? No, Todos aquellos que, inclusive hay varios espacios en la cual por errores, ¿no? Humanos, llamémoslos así, van a terminar siendo condenados, ¿no? Cuando se envían estos dos espías a ver la tierra de Israel, sí. 10 de ellos dan mentiras, ¿no? Como dicen, no, hay gigantes, hay cosas malas, y dos dicen la verdad de lo que se encuentra, ¿no? Y hay un No te- término que utilizan, ¿no? En la tierra de Halaf Udvash. Halaf viene siendo leche y Dvash miel, ¿no? La Miel, tierra de leche y la leche y miel la miel. dulce, pero como 10 de ellos mintieron, van a ser al final condenados a, A no entrar. a varar durante 40 años que esta gente que salió con la mentalidad de esclavo no llegue a ingresar a la tierra prometida, ¿no? De Israel con la mentalidad libre, ¿no? O sea, como tenían esta mentalidad de esclavo, no iban a llegar correctamente. Y en el caso de Moisés específicamente, eh, va a ser también imposibilitado de ingresar a la tierra de Israel por haber con ira tratado de sacar agua de la piedra, ¿no? Y golpearla de esta forma, ¿no? Entonces, sí, fue Así, lamentablemente, wow. ¿no? Su destino no poder ingresar. La vio, mas no pudo ingresar. Ujú. Wow. No, sí, es apasionante, ¿no? A mí lo que siempre me ha causado bastante curiosidad, ¿no? Saber quién fue Moisés, ¿no? Ese Ses, ¿no? Ese, digamos, ese nombre que suena tanto a egipcio, ¿no? Bueno, el nombre es Eh, Moshe, 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 es el verdadero. Moshe. O sea, en hebreo es Porque, no, Moshe. Moshe, porque te digo que hay una tesis, ¿no? Más por el otro lado, como tú dices, por las malas traducciones tal vez, o por la idea que nos hacemos de estos pueblos, que él era Akenatón, ¿no? Es una hipótesis que circuló muchísimo y Akenatón no es más que discípulo o el mismo Tot, ¿no? Y Tot no es más que Hermes Trismegisto, ¿no? Que es casi un dios y no es más que em, Prometeo, ¿no? Entonces es una figura mítica que está en muchas culturas, que es la que le roba el fuego de los dioses a los hombres, y que era un gran sacerdote, ¿no? Y que, bueno, huye, ¿no? Con su pueblo, pero lo más interesante de esto es que el duelo que hay, lo que me gusta, ¿no? Es cuando Moisés tiene un duelo con un mago egipcio, y el mago egipcio logra hacer algunos prodigios que también podía hacer Moisés con el báculo, ¿no? Con este bastón. Y entonces esas cosas como que o sea, estos otros dioses que no eran Yahvé o bueno, como hemos hablado, como tú le dices, eh, le dijiste un término, Beru Hashem, Hashem, ¿no? Hashem Dios, Bueno, ¿no? Claro, ¿no? aquí viene Claro, la palabra Moisés. O sea, lo que tú me estás diciendo es porque hay, por ejemplo, en Ramsés, Moisés, Ramsés, Tutmosis, ¿no? Entonces viene siendo, pero en realidad el nombre o la explicación bíblica que se le da está en el libro de Éxodo también, que es porque recordemos que a Moisés o Moshe lo extraen del agua y como tal, en el hebreo existe un verbo, ¿no? Mashá, que es sacar, extraer, y viene de ahí, pues porque fue sacado de las aguas, ¿no? salvado de las aguas, claro. Ujú. Esa es No, no, la... no, pero o sea, lo que me intriga es que esos dioses de la antigüedad también como que tenían cierto poder. O sea, acá tenemos dos explicaciones. O el dios de los egipcios tenía poderes y lograba algunos prodigios que podía hacer, bueno, yo le digo Yahvé, ¿no? O bueno, otros dirían Jehová o Adonai, ¿no? O podían hacer este dios. Eran, aunque siempre pues en la Biblia, o en la Pentateuco, o en la Torá o en los otros libros, siempre como que los profetas logran hacer prodigios más grandes, ¿no? ¿No? Está lo de Daniel, que con los leones, o
cuando caen, pues, cuando logran encender la pira de fuego contra Baal, ¿no? Cuando derrota a Baal. Pero sí tenían cierto poder estos sacerdotes egipcios, ¿no? Y la forma en que utilizan la magia es muy similar, ¿no? Entonces ahí como que uno dice, oye, claro, ¿no? Moisés tantos años allá y de repente fue un sacerdote o cercano a las ciencias mágicas de estos reinos como los egipcios, ¿no? Mandar un saludo Sí, por a favor. Elian Damián, que ya se va, son las 1:20 de la mañana en Argentina, ya tiene que trabajar, que le ha gustado el programa, así que un saludo a todos los que nos ven en diferentes zonas horarias, un saludo a todos los que nos siguen desde Bueno, igual Argentina. puede verlo mañana, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, ya va nos a vamos poder en un verlo ratito, ¿no? después, En un ratito ya nos vamos. lo va a poder ver. ¿Me repites por favor la pregunta? Sí. Discúlpame. Sí, bueno, bueno, no hay problema, pero bueno, hemos dado nuevamente un salto, ¿no? Hay otro momento histórico en la Biblia muy importante antes de llegar a Abraham, ¿no? Bueno, vamos a continuar la conversación de repente en una segunda parte, ¿no? Porque no, no vamos a alcanzar de hablar todo lo que queríamos, pero está la famosa Torre de Babel, ¿no? Es otro un momento muy importante y donde ocurre pues nuevamente, bueno, el diluvio universal que no alcanzamos a hablar, pero es bastante conocido, ¿no? O sea, es un reseteo de la humanidad. Nuevamente, esto se cuenta en todas las culturas y luego ocurre este pasaje de el mal ha sido exterminado, pero nuevamente, ¿no? Aparece un poco de esta maldad, de esta soberbia del hombre en la Torre de Babel, que bueno, el que la construye o uno de los primeros que da la idea o ingenieros es el famoso Nimrod, ¿no? Que es una figura también, bueno, me expresé mal diciendo de los judíos, ¿no? Pero del pueblo hebreo, ¿no? Que siendo un poco más amplio, ese famoso Nimrod está también fuera de la Biblia, o sea, bueno, de la Torá, ¿no? Del Antiguo Testamento, o como querramos llamarlo, ¿no? Porque hay otros textos donde se le menciona a Nimrod. Entonces, por eso te digo, tildar de cuentos, ¿no? A la Biblia en realidad no, no estaría bien, porque estos héroes han existido, ¿no? Y han formado parte de otras culturas, son transversales a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, este Nimrod, ¿no? Y la famosa Torre de Babel. Y luego hay un salto también, ¿no? Un salto cuántico hasta llegar a Abraham, ¿no? Un poco te habla ya de la decadencia de Mesopotamia, ¿no? Como el centro del mundo. Coincide con Gobekli Tepe y todo lo que nos ha contado la ciencia de este calentamiento global, la hambruna, las guerras y todo lo que va a ocurrir que cae en estas sociedades y nuevamente la humanidad se ve, yo te diría que hay un bajón, ¿no? Porque tú ves unas estructuras de ciudades antiguas de los mesopotamios y tenían baños, tenían cultura, o sea, manejaban escritura, sus casas eran de piedra, como nosotros prácticamente. Pero mira cómo vive Abraham, ¿no? En tiendas, ¿no? Nómada, ¿no? O el padre de Abraham, ¿no? Taré, otra vez que se va a Harán a empezar de nuevo. Y les gustaba un poco esa vida, ¿no? Del desierto, como beduinos un poquito más, ¿no? Entonces, uno ve ahí la decadencia de haber estado en la cúspide, ¿no? La humanidad de altos conocimientos de política, de economía, de matemática, de estadística, ¿no? A caer otra vez en la tribu, ¿no? Es curioso, ¿no? Y por eso te digo que coincide con la historia. O no sé qué opinas, León, por ejemplo, de estas cositas. Bueno, eh, hay que verlo desde, distintas ópticas, ¿no? O sea, recordemos que el mundo, pues, hay muchas religiones, hay muchos pueblos, muchas formas dependiendo la religión y la formación que uno tiene, puede tomar todo esto como tal, ¿no? En el caso de ya va más allá el dogma de fe que uno tiene sobre todos estos acontecimientos que hayan
que hayan ocurrido, ¿no? Eh, pero si vas viendo en la historia, la parte arqueológica, se va encontrando cada vez más indicios que responden a lo que dicen los textos bíblicos. Entonces, todas las excavaciones que hagas en Israel vas a encontrar letras o textos o Qué algún loco. tipo de, de elementos en hebreo, ¿no? Monedas, sellos, en el propio, recordemos los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Cómo se encontraron en Qumrán, ¿no? Estas vasijas que tenían estos textos esenios, estos textos muy antiguos que son prácticamente retrotraen la historia 1000 años antes de la que conocíamos. Entonces vamos viendo que verdaderamente el pueblo de Israel existió, el segundo templo existió, el primer templo existió. En el actual Israel está ahorita el segundo templo que encima de este está Sí, la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? sí, sí, Entonces sí. ahí se ve también la imposición musulmana sobre este territorio que antiguamente subieron los judíos aquí, ¿no? Como muestra, ¿no? Un botón, o sea, debajo de Al-Aqsa es el templo. Y ahí también teníamos preparado también, pero lamentablemente el tiempo vuela, ¿no? Tenemos también Sí, no nos va a las alcanzar el tiempo. profecías o qué es lo que tenían que pasar para que se reconstruya No, el tercer y templo, León, ¿no? abajo es megalítico, ¿no? Yo he visto algunos videos de que Bueno, yo he tenido la abajo, oportunidad de estar en Israel, estar en wow, el Muro de los Lamentos, y si uno va en la parte justo en el Muro de los Lamentos, en la parte izquierda, y uno ingresa, va a haber una especie de ventanas de vidrio en las cuales ves lo profundo y estos piedras megalíticas, como tú le llamas, gigantescas, no, qué ¿no? locura. Vas a poder observarlas. Entonces, O sea, los incas han estado ahí también, León. o sea, ves No, la majestuosidad de pero esa, estas piedras, sí. pero esa cultura ha existido, o sea, la megalítica también ha habido ahí, o sea, qué locura. Hay estructuras pues megalíticas, ¿no? O sea, que habría que ver Y la todos. cava, eso, La porque dicen que es cábala, un meteorito, la cava, ¿no? bueno, La piedra. de ahí si No, no. Ahora, lo que tú ves, si te refieres la a la la- piedra que está en Arabia Saudita, sí. pero en realidad esa piedra gigantesca solo es la que está al costado. No es esa piedra gigante, ese bloque Ah, ok. negro, es al costado, en una esquina está, es chiquita, Ah, en realidad. qué loco. No, sí, 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 realmente sí. es apasionante eso, ¿no? Es apasionante. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy interesante. No, bueno, hablabas del templo, Claro, el ¿no? Del tercer templo. Por tercer ejemplo, templo. una de los requisitos, por ejemplo, es que tiene que haber una vaca roja impoluta, que no haya sido usada para el trabajo, para eso. Y curiosamente hace unos años nació una vaca, ¿no? Llamémosla así, roja, no. Entonces, son cosas interesantes, ¿no? Ahora O sea, tiene que nacer con una la vaca guerra. O roja sea, tienen que haber de... ciertos elementos Ah, ok. en los cuales todos en conjunto harán que el tercer templo se pueda volver a construir pero, por ejemplo, dice, ¿cuál sería el primer problema? Que en este momento se tiene que construir en el mismo lugar que se construyó el primer y segundo templo, pero en ese momento está la mezquita del Aqsa, entonces nadie va a dejar que se Ah, extraiga la mezquita y ok. se mueva del lugar, ¿no? O sea, sería un problema, si ya tenemos los problemas de fanatismo religiosos, ¿no? En Medio Oriente, Ahora es que se cuando, pues, León. amenaza. No, curiosamente, Se están dando las un cosas, ¿no? misil iraní No. cayó cerca de esta zona, ¿no? Oh, no, No, o sea, pucha. ¿no? Entonces,
No, Ya la zona, todos los días caen misiles pe- pe- claro, en Israel, incluyendo Jerusalén. No vaya a ser que no. uno de estos destruya ¿no? Estos centros arqueológicos, religiosos y termine dañando todo esto, ¿no? Oh, no, y no, solamente de repente con este tema para irnos, pero vamos a retomarlo en un segundo especial que vamos a hacer, ojalá pronto. Era ¿no? O sea, yo sé que, o sea, Abraham tuvo dos hijos, bueno, tuvo muchos hijos, ¿no? Pero dos hijos son importantes. Los hijos o el hijo de la promesa, que es Isaac, ¿no? Yitzhak, O, sí, o como mejor lo conocemos como Isaac, exacto, ¿no? Y, y Abraham, ¿no? Abraham. Pero bueno, ¿no? Disculparás, ¿no? Pero hay uno, ¿no? Importante, interesante, que es Ismael. claro. E De Ismael, Ismael, él, o sea, hay una tuvo, tradición que él sí. se tatúa una media luna y dice, esta será mi marca. ¿Quién es Ismael y a qué pueblo da origen? No sé si nos puedes explicar, ya como para cerrar, pero Bueno, ya para para cerrar entender, un como poco, hablaste o del sea, tercer templo. el Antiguo Testamento te dice, ¿no? Que si bien hubo un hijo, Isaac, pero antes hubo Ismael, Dios también le dijo que, que no se preocupe, que su descendencia será próspera, le dijo, ¿no? Entonces, a partir de Ismael, que es el hijo de Hagar, que era la persona que trabajaba en la casa de ellos, entonces va a salir la descendencia bueno, ahora viene siendo el Islam, ¿no? Ahora acá viene la Oh, parte, ¿no? De que dicen, no, pues el verdadero hijo era Ismael y ¿no? La parte judía dice que no, que era chuta. Isaac, ¿no? Ahí vienen O todas sea, de las... ahí viene, digamos, parte del gran problema de las religiones del mundo antiguo, de este evento. Yo creo que el problema en realidad lo hacen las personas Claro, no, yo más entiendo. recientes, ¿no? O sea, Ah, el más recientes. fanatismo religioso, la intolerancia es aquella que, que no deja a los No, demás. bueno, no, yo no sé si he leído mal la Biblia, no, el Antiguo Testamento, querido León, pero cuando Lot, o sea, sabemos que Abraham quería mucho a Abraham, ¿no? Abraham creo todavía en ese momento, o, no, o era Abraham. Bueno, tenía su sobrino, Lot, ¿no es cierto? Con su mujer, y bueno, ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y él huye a las partes altas y se mete a una cueva, y ya no vuelve a salir más. Sus hijas lo embriagan y como ya pensaban que no iba a haber hombres en el mundo después de este cataclismo, bueno, lo engañan, lo embriagan y tienen hijos con su padre, ¿no? Y dice claramente, ¿no? De esta descendencia saldrán muchos pueblos y todos enemigos de Abraham. Entonces ya te está diciendo de que prácticamente el narrador de la Biblia de Claro, que los enemigos de Abraham vienen incluso de su propia familia y de los ismaelitas o de los descendientes de Ismael también, ¿no? claro, no, o sea, cuando me No refiero a los podemos problemas, o sea, negarlo. existen los pueblos enemigos, tal como lo dicen las palabras, o sea, Bueno, eso están sí. los chancas, los incas, ¿no? Claro, o sea, Obviamente, pero me donde no hay refiero problema. al problema actual, el fanatismo que existe es diferente. O sea, los pueblos enemigos sí existían en la zona, ¿no? O sea, por eso es que estaban en el sur los egipcios, ¿no? En el norte habían otros pueblos. Entonces, vamos a ver desde la parte bíblica, ¿no? Cómo va migrando toda lo que es los países enemigos, cómo está el propio Israel está en su posición que tiene pueblos enemigos alrededor, luego posteriormente viene toda esta conquista de esta zona, el exilio que existe. Entonces sí, enemigos como tal siempre han existido, pero me refiero al tema que ahora vivimos de este fanatismo, es más Ah, bueno. reciente. El fanatismo lamentablemente es el que trae todos estos problemas, a eso me refería, ¿no? O sea, pueblos enemigos siempre han existido, los incas, los chancas, ¿no? Los Cañari, las cosas. Bueno, no, claro. En ese sentido, eh, a eso me refería. O sea, pueblos de la Sí, pero antigüedad, sí, sí hubo esta guerra, hubo también, como tú dices, Lot, ¿no? En Sodoma y Gomorra, cuando
el ser humano se empieza a corromper y empiezan a ocurrir todo este tipo de acciones que no son buenas. Por ejemplo, ¿no? Ahora vemos la actualidad del mundo, cómo está, ¿no? Por eso es que muchos hablan del apocalipsis, ¿no? De que tiempos, todo este tipo de, de nuevos casos que se ven de diferentes formas, de violencias, de cosas. Entonces, Se está prácticamente pareciendo los a los tiempos valores se están bíblicos. perdiendo. O sea, estamos peor que Sodoma y Gomorra. A ver, te hago una pregunta, ¿no? ¿Estamos igual o peor que Sodoma y Gomorra o estamos igual o peor que, no me acuerdo cómo se llama el pueblo de, no creo, no recuerdo el pueblo de Noé, del que huye Noé cuando ocurre el diluvio universal, o los tiempos de Noé? ¿Estamos peor que los tiempos de Noé o peor que Sodoma y Gomorra? O Yo igual. pienso que desde la cosmovisión andina estamos tiempos de que puede venir un Uno Pachacuti y nos termine de borrar del mapa. ¿Qué Porque vendría hay un siendo, pues, no? pasaje, Sí. sí, no, hay un pasaje que a mí me rayó, que era cuando llegan los ángeles o los enviados de Dios a destruir, a ver si habían justos. ¿Te acuerdas, no? Esa parte que le dice, si hay 50 justos, podrías evitar destruirlo, le dice, ¿no? A Dios. Ya, está bien, 650. Sí, perdóneme que hable una vez más. Si hay 40 justos, podría... Ya, está bien. Discúlpame, hablaré por última. No, esa parte, ¿no? Que es bien, bien paja, ¿no? Y le dice, ya me tienes cansado, ya. Si hay un justo, no mató a nadie. Y no encuentra a nadie, ¿no? Haciendo una broma, ¿no? Entonces, cuando llegan estos ángeles ahí, el pueblo quiere prácticamente, como dice, ¿no? Sodoma, ¿no? Sodomizarlos a los pobres ángeles. O sea, querían darles vuelta. Para ser exactos, o sea, era un pueblo bien radical, ¿ah? Incluso no querían nada con las hijas de Lot. No, llévate esas, no, ya no nos interesa, queremos a esos. Y es donde ellos les mandan, pues les revientan los ojos, ¿no? O sea, pero por eso te vuelvo a preguntar, León, ¿estamos como esos tiempos, así hemos llegado a esa sodomización de la humanidad ahora con el reggaetón? Perdón que diga con la humanidad. Es una Sí. broma, ¿no? Bueno, El reggaetón. recordemos que Dios va a prometer no volver a enviar otro diluvio, ¿no? Entonces, No, ahora va a mandar erupciones, dice. no, Ah, ya, bueno, ok. dijo, bueno, dicen, va a traer a su abogado y va a decir, bueno, no dije diluvio, pero hay otro. Entonces, por eso es que desde la perspectiva que vemos, o sea, hace este pacto, ¿no? Que ya no va a volver a exterminar, pues, a esta parte, ¿no? Entonces, ya no va a haber un diluvio para destruir la tierra. Entonces, yo creo que, inclusive, por ejemplo, el propio hecho de que sale el arco iris, ¿no? El pacto, curiosamente se parece al uso del arco iris en la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, Oh, aquí en la wow. Torá, Dios va a elegir este fenómeno natural, ¿no? Que es la refracción de la luz, ¿no? A través del agua, que va a ser la promesa, en hebreo es Keshet, ¿no? Que es significa también este arco de guerra, ¿no? Entonces, este arco que es puesto en las nubes va a ser el pacto de la señal entre él y la tierra. Y bueno, eh, no va a haber más esta destrucción, pero no sé si después cambie el mundo. Yo creo que en este momento ya más bajo que esto en la historia no creo que hemos estado. Aún Pero podemos siempre, caer siempre se puede más. caer Claro, o más, sea, en este se puede momento estar estamos más bajo. en niveles mínimos históricos, pero aún todavía Pero hay, no dice, estamos mal, pero podemos estar aún peor, ¿no? Entonces, sí. vemos las agendas que nos quieren imponer en el Mm. sentido de liberar de la normalización ¿no? Se ve, por ejemplo, ¿no? Cualquier elemento religioso, ¿no? Cómo es vetado, ¿no?
pero había un caso curioso de que un equipo de fútbol, no sé si fue en Eslovenia o Eslovaquia, habían puesto una imagen, en el caso de ellos cristianos, ¿no? De Jesús en el estadio y la UEFA los multó creo que con 30.000 euros, ¿no? Pero hay As- otros equipos que muestran las imágenes de del Satanás. diablo, de Satanás, de esa cosa, y eso sí está chévere, ¿no? O por ejemplo, De Krampus. la ridiculización, independientemente de la religión que uno profese, de por ejemplo la Ah, última cena, ¿no? La que hubo. sí, Entonces, claro. vemos cómo esta agenda que existe en el mundo de querer atacar a las diferentes religiones, no estoy hablando en una en específico, poder ridiculizarlo, pero cuando se enfrentan cosas que son fuera de, o sea, demoníacas, digámoslo así, Ahí no normal. hay ningún problema en Sí, ese curioso sentido, ¿no? porque todas las religiones tienen su propio, bueno, lástima, ¿no? Que, o sea, es que podríamos hablar horas porque cada religión tiene su propia escatología muy específica, ¿no? No sé si el pueblo judío ahora sí tiene alguna, pero, por ejemplo, ¿no? Justo ahora me fui a unas conferencias por Semana Santa, estuve conversando con un amigo César Vela, que es experto en derecho, estaba analizando el proceso de Jesús a la luz del derecho, ¿no? Y nos habló muchísimo del derecho de los judíos de la época de Jesús, ¿no? De los fariseos, de los saduceos, de los ancianos, del consejo. Realmente muy interesante, ¿no? Cómo eran los juicios en el templo, ¿no? Las leyes, muy interesante. Y me dejó pensando, ¿no? Porque ellos tenían como una profecía que cuando el pueblo judío pierda la capacidad, pierda el templo, eran como tres, creo. Pierda el templo, pierda la capacidad de... Ah, me he olvidado, pero había una, ¿no? Y pierda la justicia, ¿no? Ahí va a llegar el Mesías, algo así. Y la justicia la pierde cuando le quitan el lignum, no, no, ¿cómo se llama? La capacidad de emparedar, o sea, la pena de muerte, ¿no? O sea, cuando le quita, los romanos le quitan esa potestad, potestad al Sanedrín, ¿no? Y le dicen, no, desde ahora ustedes ya no pueden hacer eso sino a través de Poncio Pilatos. Entonces, ahí pierden, ¿no? Y entonces desde ahí como que el tiempo corre para la venida del Mesías, ¿no? Que algunos van a pensar que es Jesús, el pueblo judío no lo reconoce, me parece que no, y sigue a la espera de un Mesías. Pero, por ejemplo, los Krishnas, no sé si estoy en lo correcto o no, tú nos podrás aclarar, León. Bueno, no hay mucho tiempo para polemizar de esto, lo dejamos un poco abierto, pero sí me interesa tu opinión. Pero, por ejemplo, los cristianos hablan de que hacia el final de los días, lo que tú mismo decías, van a matar a los cristianos, o sea, van a ser perseguidos y exterminados. Va a haber una persecución muy grande a los cristianos, como lo que se está viendo ahora de las figuras religiosas, ¿no? Una persecución a ejercer tu religión. Y por ejemplo, una más, ¿ya? Los hindúes, ¿no? Los Krishna, ¿no? Que yo conversé mucho con ellos, dicen que hacia el final del Kali Yuga, que estamos entrando, no solo van a ser perseguidos los Krishnas, sino van a ser los primeros devorados por los caníbales. O sea que la humanidad en el futuro va a ser caníbal nuevamente, va a ser algo bien visto, y los primeros en ser comidos, en ser devorados, van a ser los vegetarianos, o sea, los krishnas, porque son los más ricos. O sea, es verdad, eso me ha contado mis amigos krishna, ¿no? Que eso esperan ya hacia el Kali Yuga al final, ¿no? Entonces cada religión ha tenido tiene su forma de ver el apocalipsis, ¿no? No sé si de lo que dije tienes algo que contradecirme o contraponer o retrucar o está bien o qué opinas. Bueno, vamos a ver, en la parte de la actualidad, tú hablas de esta persecución a los cristianos, ya se está dando en África, ¿no? Pero lamentablemente los, los medios de comunicación, que en realidad son más sensacionalistas y más que nada de desinformación, no, no pasan estas noticias como en Nigeria, en estos países, se persiguen a los cristianos, ¿no? Estos Uy, grupos guerrilleros, llamémoslo así,
de otra religión, ¿no? Grupos terroristas, ingresan a estas aldeas o pueblos cristianos y los masacran. Así es. Entonces, en África ya ocurre estas facciones terroristas que buscan a los cristianos y los masacran. Entonces, si lo ves de esa perspectiva, ya está ocurriendo a gran escala, solo que no aparece en las noticias, ¿no? El cristianismo, el catolicismo está retrocediendo fuertemente en el mundo, ¿no? Más están apareciendo grupos que intentan, ¿no?, a toda costa reducir la influencia. Pensé que ibas Mucha, a decir, están apareciendo grupos de extraterrestres, de momias de Nazca, de Jaime Maussan. no, o sea, me refiero, ¿no? O sea, cómo Europa Pero sí, ah. se desasoció, ¿no? La mayoría está migrando hacia una posición más atea, no Ah, ok, religiosa, ok. y existen otras civilizaciones que en contraparte están avanzando en Europa. Entonces, vamos a ver eso. Pero como te digo, esa es la parte Que cristiana. ya no le dicen ateísmo, ¿ah? Ahora se le llama humanismo, no, tiene otro nombre. El ateísmo tiene un nombre, algo así como humanismo. eh, ha cambiado de nombre, o sea, ya no, abiertamente no es gente atea, sino es gente que se hace llamar más humanista, ¿no? Bueno, no sé si es humanismo, pero por ahí va, es un término nuevo, como globalista, Ahora, ¿no? cuando me hablaste, por ejemplo, en el caso de la religión judía sobre el Mesías, Sí. eh, aún no podría llegar bajo la concepción porque tiene que primero estar construido este tercer templo. Y recordemos que por qué no se le considera a Jesús, que como tal era judío, Jesús, eh, porque el segundo templo no estaba completamente construido, o sea, no había sido finalizado. Tampoco existía esta paz mundial, ¿no? También no estaban todos los judíos reunidos en la tierra de Israel y no estaba unida esta humanidad en un solo Dios, ¿no? Entonces, recordemos que estamos hablando de este tema porque nos interesa, nos gusta, no estamos tratando de poner ningún tipo de información, así que no se confundan en ese sentido, sino estamos discutiendo la parte religiosa, ¿no? Entonces, bajo el judaísmo, no es que va a venir dos veces el Mesías va a venir una sola vez, ¿no? Y no existe este concepto de que el Mesías es una especie de Trinidad, ¿no? Es- entonces, no hay esa concepción. Tampoco no va a haber esta encarnación de Dios a través de este personaje, o también Mm. se dice que eh, No, pero el Mesías va a ser político, militar o religioso, o las tres. O sea, Jesús no fue para los judíos, por ejemplo, no, pero ¿cómo va a ser? Porque hay corrientes, ¿no? Que consideran, ¿por qué en la época de Jesús había la pena de muerte para los falsos profetas, ¿no? O sea, era algo recurrente y que la gente esperaba, sé por la exposición a la que fui que esperaban algo así como alguien más militar, ¿no? Más político, que restituya el bueno, reinado, ¿no? bajo la, Porque conce- perdieron el bajo la reinado. concepción del judaísmo, el Mashiach, este Mesías, va a ser una persona, no va a ser un ente Va divino a que ser baje, un humano un de humano. padres humanos, ¿no? Wow. Va a ser un gran líder político, militar Va a y una restituir persona, el una trono de persona David. sabia, va a ser descendiente del rey David, ¿no? Ah, ok. Entonces, bajo ese sentido,
no va a ser un dios, ni un semidios, no va a tener poderes sobrenaturales, no, va a ser No una te creo, qué persona, locura. ¿no? Qué Esa es la fuerte, ¿ah? diferencia. ¿Por qué no se reconoce a Yoshua, ¿no? A Jesús como tal, ¿no? Pero Jesús, ¿no? Entonces, Era Mesías como judío. que no es un término igual a Dios, ¿no? No No, es no, no, como ni que ya, semidios, ni igual a como Dios, ni nada. Va Adonai, a no, ser, Hashem, no, va a no, ser no, no, un es, personaje, un líder político, militar, de todo lo que tú quieras, va a ser una persona muy sabia. Va a estar el tercer templo, que no está, wow, qué va a locura. estar una paz mundial, van a haber cosas, y ahí va a venir, ¿no? Oye, de verdad, qué loco. Y qué loco que se parezca a eso con el apocalipsis cristiano, ¿no? Porque el apocalipsis cristiano, o lo habrán hecho por eso, ¿no? Que dice que va a haber en ese momento este anticristo, va a Sí, unificar la moneda, va a traer la falsa paz, o sea, no sé, por lo que me has dicho, parece un calco de cuando llegue ese Mesías va a ser un anticristo para el apocalipsis, ¿no? Y de hecho, querido León, disculpa que lo mencione de nuevo, pero la vi, pues no, qué culpa tengo. Vi una producción también de estas películas, ¿no? De cristianas, y te pintan con que hay un judío, se llama Ricardo Montana, ¿no? Que es judío italiano, o sea, es católico, pero de padres judíos, ¿no? Y el Papa lo nombra como una especie de, no sé si sacerdote, pero como alguien, un secular, ¿no? ¿Cómo le dicen? Como lo que era Santa Rosa, Santa Rosa de Lima no era monja, sino era un diácono, una cosa así, ¿no? Lo nombran algo así, pero como era judío, también es aceptado dentro del pueblo judío y construye el tercer templo. No, es una locura la peliculita esa, sí, pero, pero como que lo pintaban de una forma que yo dije, oye, ese es Donald Trump. Bueno, no, o algo así, ¿no? No, o sea, no, yo sé claro que no, Donald Trump no es judío ni católico ni nada, aunque quiso ser papa, pero, o sea, al margen de personajes históricos actuales que ninguno es, ¿no? Es una broma que estoy haciendo más, pero sí como que el mundo se está apuntando como que algo así, ¿no? Como que se va a quedar chica la ciencia ficción. Y hay un cruce de religiones ahí interesantes, ¿no? De estas profecías. sí. ¿No? La realidad supera la ficción. Sí. Un saludo para Ricardo Montana, para el anticristo. Bueno, en fin. No, no, interesante, pero si quieres podríamos ampliarlo en otro programa esto del Mesías, porque es muy interesante, ¿no? Yo ¿Cómo creo que sería? el Mira, siguiente programa podríamos hacerlo porque todavía va a ser continuar, podríamos sí, hablar sí, 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 de estas señales ojalá nos permitan, ¿no? Las fuerzas de las chincanas nos permitan hablar el próximo Ah, domingo. verdad, verdad, verdad. Hay Sí, muchas, no, no, y te decía, me hubiera encantado porque, por ejemplo, hay una versión que es una locura, está en un libro, y yo siempre le he creído, de que, a ver, Cristo para empezar, para poder llevar este ejercicio a cabo hay que pensar que Cristo existió como un personaje real, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, no, Cristo no existió, hay corrientes, ¿no? Ya, pero hay que aceptar que Cristo existió. Después hay que aceptar de que resucitó, ¿no? Bueno, Cristo resucitó. Y en ese concepto, teniendo eso en claro de que es verdad, hay que entender de que la sábana santa, el santo sudario y otras reliquias que contenían la sangre de Cristo, pues tienen la sangre de Dios, ¿no? O de un hombre que fue capaz de resucitar. Esa sangre, no estamos ya haciendo tanta ciencia ficción, sino es cierto, estas reliquias de la pasión han sido analizadas por un grupo interdisciplinario, donde está incluida la NASA, que se llamaba el STURP. Este grupo tenía parte de la sangre de Cristo y una muestra de esa sangre de Cristo fue robada por una secta que tiene la capacidad de hacer clonaciones en aguas internacionales. O sea, eso no es mentira, esto ha ocurrido, ¿no? Esto ha ocurrido en la vida real. Ahora un poquito donde viene la ficción es que ¿qué pasaría si clonan a ese hombre? Sería Jesucristo, ¿no? La persona que, digamos, buscan un vientre de una mujer hebrea, ¿no? Logran hacer pues el trámite este de la clonación, nace este niño,
es educado bajo algún precepto y podría en algún momento ser la segunda llegada, ¿no? De hecho, es el proyecto, ¿no? Second Arrive, creo que le dicen, ¿no? Entonces sería el segundo. Este hombre, teniendo en cuenta que clonaron a Jesús, ¿sería la verdadera segunda llegada de Jesús o sería el anticristo? Ahora, ojo, un dato no menor es que la sangre que tienen en la sábana santa o en el santo sudario de Oviedo es sangre de un muerto, porque cuando Jesús resucita ocurre otro fenómeno, o sea, la sangre que han analizado es de una persona muerta. Entonces, no sería un Jesús resucitado al 100%, sino sería un Jesús humano muerto, pero traído a la vida. Pero ese Jesús seguiría siendo Dios, sería el anticristo. Y esto que parece así fantástico, hay una película que se llama La Navidad Negra 3000, La Pascua 3000. Es una locura, tienen que verla, está en YouTube. Una locura. 3 horas, 4 horas dura, pero es una locura. Tienen que ver esa película porque yo pienso que algo así va a pasar. Claro, Pero ahí por bueno, es ejemplo, una ahí locura. hay claro, ahí parten de muchos supuestos, ¿no? O sea, primero que el sudario sea Claro, real no sea en fake, el ¿no? sentido de Claro. que hay un estudio que Que no sea establece Leonardo da Vinci, ¿no? que como esta tela habría sido expuesta a calores de un incendio, como tal habría Las variado monjas clarisas. la composición del carbono 14 y como tal la datación Sí, sería errónea, ¿no? así Luego es. tendríamos que establecer el supuesto desde la perspectiva de que haya sido él el Mesías y como tal muchas religiones no lo aceptan, ni el judaísmo ni el islam lo, lo tienen como tal. Entonces desde la óptica fuera del Ni el cristianismo, sintoísmo, ¿no? del catolicismo, sería más bien en el hipotético caso de que se extraiga un ADN y se fecunde un, ¿no? Esto no, lo que aparecería sería un clon de un humano común en el caso de que se pueda realizar eso. Entonces, serían partir de muchos supuestos Y León, consecutivos. Sí, obviamente, sería enemigo de la iglesia, porque legalmente tendría derecho a reclamar el patrimonio de la iglesia católica. O sea, ¿cómo le negarías? Mira, Juan Pablo segundo o San Juan Pablo segundo ya, él dijo que la sábana santa era el quinto evangelio. O sea, un papa infalible ha dicho que la sábana santa es el quinto evangelio. Carlos Imagínate Boitila, el si que yo dijo lo, el claro, Papa se siente charapa. claro que estuvo en Arequipa y le cambió el puente de nombre un puente acá. Puente del Diablo, mira, me quitaron a mi puente del Diablo, le pusieron puente Juan Pablo segundo. Pobrecito mi diablo. Porque es que habían leyendas de eso, ¿no? Ya nos han quitado las leyendas y todo. Bueno, pero él decía que era el quinto evangelio. O sea, imagínate si logran clonarlo con esa sangre de esa sábana, ¿cómo podría atreverse la iglesia a decir, no, tú no eres Jesús, vete acá? No, tendrían que darle el Banco Vaticano, ¿no? Mínimo, ¿no? Si es el heredero directo. Y entonces sería un enemigo de la iglesia católica, ese clon. O sea, no creo yo creo que vamos a ver eso en algún momento, ¿ah? O sea, te lo juro Bueno, porque esa sangre está en manos de una, repito, la sangre de Jesús está en manos de una secta que hace clonaciones en aguas internacionales. O sea, pudo haber caído en una secta, pues no sé de quién, de las momias de Nazca, bueno, que estos también pueden hacer clonaciones, ¿ah? No, pero digamos, puede haber caído en una secta pues cristiana y ahí queda, ¿no? No, o sea, cayó para mala suerte en la secta de un grupo que hace clonaciones, hermano. O sea, no, esto se está poniendo feo, ¿ah? sí. Se va a poner feo. Dice ahora, nos escriben, dice que ahora el Papa es chiclayano. El Papa es chicle. Y El Papa es peruano y la Papa escogió, también. escogió un nombre muy bonito. Me gusta ese Ah, nombre. caramba, León, claro, Sí, Lion. No, el Papa es peruano y la Papa también. el Papa y la Papa, sí. Claro, Bueno, pero si peruanas. partimos de la idea de que todos somos hijos de Dios, entonces ya
el patrimonio de la iglesia debería ser de todos, según la concepción de ellos, ¿no? Y lo dijo el Papa, yo no puedo agarrar esa plata porque ni siquiera yo tengo los candados para abrir, las llaves para abrir los candados, eso. O sea, bueno, el que quiere más información puede ver El Padrino 1, 2, 3. Ahí van a enterarse de quién es la plata de los bancos. Bueno, Y que el Papa que pongan no puede hacer nada con eso. O sea que el banco es más fuerte que el Papa. Pero bueno, en fin. bueno, ya creo que Bueno, desde la sí, zona sí, de León, Perú ya la vámonos. gente tiene que descansar, los de Tiene Argentina que ya están descansar. Yo durmiendo, así también, que, hermano, por favor. y yo me tengo que ir a trabajar. Ya, Acá son perfecto. la Muy bien. 1 de la tarde y Ya, muchísimas perfecto. gracias. Hasta aquí Saludamos a nomás. todos los que nos han seguido en el programa. Esperemos que les haya gustado. No, a Y no, SR Van, a no nos Zapicha, excomulguen, por favor. a Jorge, a todos los presentes, a Yuri, a todos, 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 todos. No Muchísimas nos gracias. excomulguen. A mí Así sobre que todo, por favor, por Semana Tranca o Santa. Con todo respeto, ¿no? Es una broma. y vean que colgamos tema musical de Código Huiracocha, así los invito a los amigos de Matergia también a Ah, visitar. Un caramba. saludo a todos los que Sales nos... cantando No, y no, hemos hecho bailando. una... Me gustaría, pronto, pronto. Así como Charles Chaplin, así, ¿no? Ah, ok. Como bailando bajo la lluvia, tampoco. Bueno, Ah, ok. una bonita semana que tengan todos en familia, y hagan el bien, que es lo Y las principal. mazamorras. Y las mazamorras. León, ya te mando por correo electrónico tu mazamorra de que hace mi tía. Bien rica. ¿Tú comías mazamorras acá en Perú, León? Sí, ¿O claro, Zamorra, cuál muy te rico. gustaba? ¿La mazamorra cochina te gustaba? La, ¿La conoces esa? yo solo he comido la morada. ¿Pero conoces la mazamorra cochina? No, no. Ah, ya. O sea, así le dicen, ¿no? Es una mazamorra. A ver, bueno, ya. Pongan en los comentarios si han comido ustedes la mazamorra cochina. Y no estoy faltando al respeto porque le dicen así. Sí, 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 Siempre no, que no, digo entiendo, eso, la entiendo. gente se alarma, pero le dicen así. Es una Sí, broma, pero sí le dicen así. claro, sí, sí, Ok. sí. Tu clásico entonces, allá en Lima, pues claro, limeño mazamorrero, ¿no dices? Claro, a Tu mí me gusta clásico, la ¿no? mazamorra y el arroz con leche, no tanto. Ah, No míralo. soy de arroz Qué con mal. leche. Entonces no eres del clásico. No, No te no, gusta el no, no, clásico. Te no. gusta nomás que ya no le puedes decir mazamorra morada negrita, sino ushma, ¿no? Ushna, Sí, no sí, sé. sí, sí. Ya, pues no sé, estamos ya. En los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra. Estamos ahí, ¿no? Estamos. Claro, ya todo. Muy bien, León. Un gusto conversar contigo. Nos vemos en un próximo programa. Muchas Gracias, amigo. gracias, agradecemos a todo. Tu pana chica.